Neomar Hernández ha llegado a descubrir nada más y nada menos que el pensamiento político de Teodoro Petkov. Yo he bautizado a Teodoro Petkov como el padre de la política blandengue venezolana frente al chavismo y el creador de la teoría del chavismo democrático, de que el chavismo en realidad son unos muchachos mal encaminados que tienen que dejarse de esas cosas malas y tenemos que obligarlos a entrar por el camino derecho. Teodoro Petkov inauguró esa forma de ver al chavismo que, por cierto, con ese término de el burdel político, debe decirse que es una teoría muy burdeliana, muy burdelesca, porque Teodoro Petkov veía el chavismo como esos hombres burdeleros que se enamoran de una prostituta y deciden que ellos con su amor y con su voluntad la van a rescatar, la vamos a sacar de eso, yo la voy a convertir en una mujer, en una dama. Y la prostituta en realidad no te enamora de él, sino que nada, es lo que es. Ella es lo que es y nada más. Entonces yo la voy a cambiar, es la voluntad. Bueno, así era Teodoro con el chavismo. No, tenemos que hacerlos cambiar, ellos van a cambiar. Entonces tú te encontraste con Teodoro. ¿En qué libro fue que te encontraste, Neymar? El chavismo como problema. Y ojo, yo quiero hacer una salvedad. Teodoro Petkov nunca fue chavista en el sentido de apoyar a Chávez de manera directa. Y yo sé que tú vas a venir por ahí con alguna cosa. Pero fíjate tú lo que te voy a decir. Porque empieza la gente, no, que a los que me regañan por Twitter, no son muchos, pero yo a mí me gustan las cosas claritas. Teodoro Petkov se va del MAS porque el MAS decide apoyar a Chávez en el año 97. Eso es una realidad, eso no lo estoy inventando yo, eso no es una especulación, eso es verdad. Teodoro Petkov fue crítico de Chávez desde el día 1 de su administración. ¿Cuál es el problema que yo he descubierto, Daniel, desde el punto de vista, dirían los académicos, epistemológico con Teodoro Petkov, después de que he leído este libro publicado creo que en el 2010? ¿Qué sucede? Que Teodoro Petkov empieza a hacer un análisis en retrospectiva del comienzo del periodo de Chávez. Y dice, el peor error que se pudo cometer acá fue montarse en la vía golpista, porque la oposición tenía que acumular fuerzas y todo ese tema. Y la teoría de toda la teoría que hasta ayer, hasta el año 2015. Pero es que no. No, hay unos que todavía la están aplicando. Porque él es el padre de esa teoría. Me he dado cuenta, Daniel, y ahora entiendo a los dolientes. Ahora entiendo a la gente. La industria cultural venezolana está contaminada de ese pensamiento. Entonces, y él es el autor principal. Entonces, ¿cuál es el tema? Él dice, no se puede, porque el chavismo no se puede deponer por vía de fuerza. Fíjate una cosa interesante, porque Teodoro pertenece a la izquierda que se alzó contra la democracia a principios de los años 60, ¿no? Y que después entrega, es uno de los primeros que también hay que decirlo, entrega las armas a finales de los 60, comienzos de la década de los 70. Pero me parece interesante porque Teodoro no es el único así. Por ejemplo, en esa teoría está Américo Martín, creo que el Macho Pérez Marcano, hay varias gente del MAS también, que dicen que no hay que volver a las armas, o sea, que se convierten irreductiblemente, pero en unos demócratas, y que entonces dicen que cualquier vía de fuerza está abolida para, por ejemplo, darle solución al problema del chavismo en Venezuela. De manera que a mí me parece que hay mucho remordimiento pesando sobre los ex guerrilleros de la época de los 60, cuando deciden regularizar su vida política a través de las elecciones y todo lo demás. Ellos quedaron marcados por eso. Eso es lo primero que tendría que decir yo de Teodoro. De los otros hay que hablar como cada caso específico, pero es una generación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el año 2010 Teodoro decía que era una exageración hablar de dictadura en Venezuela y de que a él no le parecía, a la luz de los resultados electorales, porque él lo que hace es hablar ese libro de la evolución electoral de la oposición, Daniel, de cómo fue una conquista ir con Rosales de candidato en el 2006, donde él fue candidato o precandidato presidencial. Claro. Luego lo retiran porque Rosales es el que logra mayores apoyos internos, no solamente de la gente, sino fundamentalmente del establishment, de los medios, de los financistas, de todo lo demás. Y cree mucho Teodoro en el fenómeno Ismael García, en el fenómeno Baduel,
en el fenómeno Podemos, en el fenómeno Henry Falcón, que se traía al PPT, como diques de ruptura para con el chavismo malo hacia un chavismo bueno, o sea, donde ve un chavismo rescatable. Y él dice que lo que hay es que persistir en los años que vienen. Por ejemplo, ahí no se había producido la elección del año 2010 de la Asamblea, en el camino electoral, porque el tema era dinamitar a través de elecciones al chavismo, porque era una brutalidad tremenda montarse en las vías de fuerza. ¿Y a quién se le ocurría? Que eso era una cosa de oligofrénicos, de como a Teodoro regañando gente. Yo lo recuerdo clarito, o sea, me da mucha risa, pero ahora que lo entiendo veo el drama de la cuestión. Fue terrible, Daniel, porque se incubó en la capa intelectual venezolana la idea de que sí, de que el chavismo era un problema resoluble, como ir a resolver el problema de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, donde sí, la democracia tenía unos problemas, pero era democracia a fin de cuentas. Allí es cuando tú te explicas la visión del asunto que tiene Ramón Guillermo Aveledo cuando años después dirige la Mesa de la Unidad Democrática y habla de una democracia con zonas grises. No, es que Teodoro ya lo había dicho 5, 6, 7, 8 años antes. Y ese diagnóstico fue inmutable, Daniel, hasta ayer, te repito, en la élite dirigente venezolana de estos partidos, que repito, creen, esta frase sí la voy a decir porque esta la he acuñado yo, que le están haciendo oposición a Caldera, a Lucinchi, o a los mismos que les hizo oposición Teodoro cuando era oposición. Pues ese es el problema, se quedaron encapsulados allí. Y esto es trágico, porque equivocar el diagnóstico es equivocar la solución, y en eso estamos hasta hoy. Bueno, se puede decir más fuerte, pero no se puede explicar mejor que como tú lo has hecho. Yo creo que el gran problema que ha habido, que hemos tenido los venezolanos frente al chavismo, ha sido un problema de diagnóstico. Y ha sido un problema de diagnóstico por desconocimiento. Yo debo confesar que yo le he hecho oposición al chavismo desde el mismo año 98, cuando tuve edad legal para participar electoralmente. Yo ese año hice campaña contra Chávez. Pero yo no estaba al tanto a mis 18 años de todo lo que venía detrás históricamente para que el chavismo pudiese construirse. No voy a cantar con esto mi inocencia plena, pero sí tengo que decir que yo tenía problemas con el diagnóstico en ese momento. El gran problema de los venezolanos fue no haber diagnosticado al chavismo como lo que era, como una fuerza de destrucción de la democracia. Como lo dijo Carlos Andrés Pérez en la famosa entrevista con Marcel Granier, por ejemplo. Como lo decía en cada artículo dominical el doctor Manuel Caballero, por ejemplo. Como lo decía en cada artículo semanal la profesora Marta Colomina, por ejemplo, que veía algo muy, muy especial. Porque Marta Colomina decía, todo tirano arranca su carrera peleando contra la prensa y atacando al periodismo. Y ella lo advertía desde temprano como periodista y como ciudadana. Entonces viene la gran pregunta. Pero yo evidentemente no tenía la experiencia política para entender que este era un proyecto, obviamente dentro de lo que el castrismo tenía dispuesto para Venezuela, que era destruir la democracia, que estaban montados sobre él un poco de personajes que pasaron por la guerrilla pero nunca salieron mentalmente de ella y que serían teorizando con respecto a la toma del poder por esa vía. Yo no lo sabía del todo en aquel momento. No lo sabía Teodoro. Esa pregunta. Cuando Teodoro fue uno de los creadores de la línea insurgente del Partido Comunista. Cuando Teodoro fue el creador de la ruptura interna del Partido Comunista. Cuando Teodoro fue uno de los ideólogos y constructores y copartícipes y protagonistas del paso de la izquierda insurgente a la izquierda asimilada al sistema gracias al dinero de la renta petrolera y a los nichos que la democracia les dejó, como las universidades, sector cultural, agregadorías culturales, etcétera, medios de comunicación, etcétera. Por supuesto que Teodoro Pekov lo sabía. Es más, te voy a comentar algo. En el año 99, ya cuando gana Chávez, había una preocupación sobre la transición, porque entonces se pensaba otra vez que estábamos frente a un cambio de gobierno más, donde ya se acabó la campaña, por lo tanto ya él es el presidente electo, hay que facilitar la entrega y no se puede ir el país a la deriva.
E inclusive hay que entender que hay cosas que el gobierno saliente debe conceder y que el gobierno entrante debe conceder para la estabilidad. ¿Cuál fue la gran concesión del chavismo al momento de su llegada, de Chávez? El tema económico. Y por eso es que Hugo Chávez deja en el Ministerio de Hacienda a la ministra Marixis Aguirre del gobierno de Caldera, porque el tema presupuestario era álgido en ese momento. Teodoro, recuerdo que en más de una entrevista por ahí, una cosa, decía que a él el tremendismo de las acusaciones contra Chávez le causaba malos recuerdos, porque él se acuerda que cuando él empezó a hacer política, cuando dejó las armas, lo trataban a él de la misma manera, que nunca le aceptaron su voluntad democrática, y que de alguna manera lo que se dice contra Chávez hoy, que decidió dejar el camino golpista para entrar en la política, es lo mismo que decían de mí cuando dejé la guerrilla, y muchas veces lo están diciendo los mismos voceros. Entonces ya allí tú te das cuenta de que había una proyección de Teodoro. Teodoro se proyectaba en Chávez, porque Teodoro decía: yo también abandoné el camino de las armas, también me dediqué a la política, pero no llegué a presidente. Este sí llegó. Entonces lo que debería hacerse es, y es el gran planteamiento de Teodoro inicial con respecto al chavismo, no hay que obligar al chavismo a que se decante, es decir, a que haga lo que le pasó a la izquierda, que decantara los violentos y quedaran los demócratas, y que por eso la oposición tenía que jugar a eso, a asimilar al chavismo democrático y aislar al chavismo autocrático. Eso es lo que quería Teodoro. Fíjate, sí, otro error conceptual, pensar que hay posibilidad. Creo que ese fue el error fundacional, ¿eh? Sí, hay varios. Uno, el electoralismo. Dos, la condena a las vías de fuerza. Tres, la visión del problema oposición-gobierno en Venezuela como un tema de técnica electoral, porque tú revisas el libro. Yo creo que el libro, yo no lo iba a comentar, pero es que me hizo demasiada bulla, Daniel. El libro es básicamente una recopilación de la evolución. Hay una parte que es una evolución de cómo electoralmente se comporta la oposición y el chavismo, tomando los números como buenos. O sea, nunca se habla del fraude posiblemente ocurrido en el año 2004 con el referendo revocatorio. Se habla en términos peyorativos de los que promovían la abstención, diciendo que no era confiable el sistema. Es decir, hay una creencia a pie juntilla en el sistema electoral venezolano, con todo lo que eso implica. Se habla de cómo después de que Rosales es candidato, entonces eso parece que es la panacea. Y entonces, bueno, hay un tema de la evolución, ¿no? Entonces Chávez cuenta con un apoyo de base que puede ser 40%, pero sube un poquito y baja. O sea, como si esto era un tema de encuesta. Y entonces vamos al hecho, ¿no? Al año. Hay gente que me ha dicho: bueno, ¿y cómo tú vas a esperar que un hombre como Teodoro Pekov, incluso siendo Teodoro Pekov, en el año 2010 viese lo que iba a venir 10 años después? Y está el hecho que tú acabas de decir. Y es lo que me decía alguien en Twitter también. Bueno, y Teodoro Pekov, siendo uno de los líderes de la izquierda, de la guerrilla luego pacificada en teoría, asimilado además a través de un partido político que hizo y deshizo como el MAS, que llegó a ser gobierno con Caldera, donde Teodoro manejó incluso las finanzas de este país, no sabía nada. Y ojo, no estoy diciendo que fuese chavista, no estoy diciendo que apoyase a Chávez. Estoy hablando de algo más grave incluso que eso, que es lo que no me entienden muchos. Estoy hablando del planteamiento teórico utilizado incluso por la élite dirigente de la oposición dominante por 15 años, porque eso fue hasta ayer, para enfrentar al chavismo. El mantra lo creó Teodoro. Y de hecho entonces aquí podemos hablar del Grupo La Colina, de cómo las discusiones del Grupo La Colina orbitaban en torno a la técnica electoral en un país donde las elecciones habían dejado de ser confiables y donde, por ejemplo, quizás yo en el 2010, que era un muchacho, estaba en Acción Democrática, por cierto, estabas tú también en esa época, yo no podía ver lo que venía y toda mi discusión política precaria, incipiente en esos momentos, tenía que ir sobre cuántos candidatos iba a meter AD en las listas para la Asamblea Nacional ese año, o cuántos gobernadores iba a buscar dentro de 1 o 2 años, pero no en la mente de Teodoro Pekov. Entonces, sí repudio en alguna medida la cortedad de miras, así le llamé, a lo que hizo Pekov en ese libro. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Justamente que eso no quedó en Pekov, yo no lo personalizo en él, de hecho estoy hablando de sus ideas, no estoy hablando de él,
en términos humanos, de si me gustaba porque era malhumorado o no, porque Teodoro era un patán con la prensa, siempre lo fue. Y era un patán con la gente que conocía y todo lo demás. Hay gente que le gustaba eso, a mí no me gusta, por ejemplo. Hay gente que le encanta eso de Henry Ramos, a mí no me gusta. Pero bueno, hay gente que le da risa a eso. El caso es que la idea de Teodoro Pekov no murió sino hasta ayer, Daniel. Ese fue el mantra utilizado, repito, por la base dirigente de la oposición venezolana hasta ayer. Una discusión que se quedó encapsulada en el hecho de la técnica electoral como método para salir del chavismo. Porque lo demás era la antipolítica, porque lo demás era estar orinando fuera del perol, porque lo demás era de idiotas, porque en esos términos se expresaba. Y parece, queridos amigos, que la historia le ha dado totalmente la razón a lo que opinaban los contrarios a Teodoro, que en ese momento los bautizaban como radicales. La historia le daba la razón a los radicales, queridos amigos. Bueno, pero fíjate tú algo, ¿no? Que es adicional a todo esto. Cuando se habla de colaboracionismo, pues es que está la foto de Teodoro, está en la página del diccionario, cuando se habla de colaboracionismo con el chavismo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque no es solamente el tema del diagnóstico, por supuesto. Si tú asumes al chavismo como una fuerza democrática, todo lo que tú plantees para actuar en función haciendo la oposición al chavismo va a ser una cosa democrática. Entonces, no, que se olviden del camino golpista, olviden, o sea, todo lo que se supone que debería utilizarse. Teodoro Pekov era una bacteria dando mítines contra el desinfectante. Una bacteria en la llaga, diciéndole, ni se te ocurra usar desinfectante. No tomes la vía del desinfectante, porque te vas a arrepentir. Ese era el planteamiento. El tipo hablando, diciendo, porque esto es una llaga que aquí podemos ponernos de acuerdo. Las células, viven las células, y los que las queremos matar, podemos ponernos de acuerdo. Sí, imagínate tú esa desgracia. El libro al que tú haces referencia es prácticamente el epitafio de esa, o digamos, el epílogo del planteamiento colaboracionista de Teodoro. El inicial, el primer libro, donde Teodoro plantea lo que hay que hacer frente al chavismo, que es obligarlo a que se decante, a que expulse de sí lo antidemocrático, lo autoritario, y que luego de salir del poder reflexione y tal, todo aquello, es lo que se plantea en el libro, una segunda opinión, que es el libro que él escribe, que es un libro de entrevista, que entiendo que lo realiza Ibsen Martínez. Ibsen Martínez tiene una conversación con Teodoro, y de esa conversación sale el libro Teodoro Pekov sobre el chavismo, una segunda opinión. Allí, en ese libro, él plantea que el chavismo tenía efectivamente que decantarse, ese a todo el cuento de lo que fue su salida del diario El Mundo, de la dirección del diario El Mundo, de las presiones que hubo, todo aquello, etcétera, etcétera, y termina montado en la idea de que esa decantación del chavismo, donde se saldrían los elementos antidemocráticos, y quien sacaría además los antidemocráticos del chavismo del medio serían los propios demócratas del chavismo, él la ve en Arias Cárdenas, porque ese libro es del año 2000. O sea, él le creyó a Arias Cárdenas. Le creyó, no, se montó completo con Arias Cárdenas. Y se montan él y se monta toda esa gente que venía del MAS de Teodoro. Ahí se montan todo lo que era el grupo de los halcones del MAS. Allí estuvo, por cierto, mi profesor Demetrio Wessner como teórico del partido que crea luego cuando pierde Arias Cárdenas. Montan un partido llamado Unión. Y es allí donde caen ese poco de gente. La Izquierda Democrática. No, Izquierda Democrática era el partido que crearon en la facción de los halcones del MAS, Víctor Hugo de Paola y todo ese grupo. Ellos montaron Izquierda Democrática. Pero había un partido, el Partido Unión, que fue el partido que creó Arias Cárdenas después de perder las elecciones. Sí. Que tuvo una vida muy corta, pero que era lo que se planteaba eso, que había que oponerle. Había que sacar el chavismo con el chavismo democrático, mírate tú. O sea, que había que agarrar, vamos a buscarnos un chavista nuestro y lo ponemos en nuestro lado. Y con eso la redención. Pero porque en el fondo, Falcón, ¿no? No, porque es que en el fondo Teodoro lo que quería era derrotar a sus enemigos históricos. Sí. Eso era lo que él quería. Y por esa razón es que él, cualquier cosa menos,
una posición que haga que regresen los adecos y los copellanos. Ese era todo el problema de Teodoro, que al fin y al cabo esa venganza histórica la tenía guardada en el bolsillo. Luego escribe, porque Teodoro no dejó de escribir, aquel libro tan laureado, por cierto, creo que es su último gran libro laureado. Las dos izquierdas. Que es Las dos izquierdas. También lo leí. Donde habla de la izquierda borbónica y de la izquierda democrática. Entonces es allí donde se revela el gran problema de Teodoro. Teodoro hoy, si Teodoro fuese un adolescente gringo, votaría por Bernie Sanders. Sería un progre, sería vegano, gluten free, marihuanero, creería en a Ocasio-Cortez y en estas locas. Quisiera, cuando sea grande, se quiere casar con Greta. O sea, eso sería Teodoro. ¿Verdad? Teodoro es un producto de su tiempo. Teodoro es uno de esos jóvenes del mayo francés, de la posguerra, un boomer absoluto que pensaba que de verdad otro mundo era posible, de los hippies, toda aquella vaina. Entonces, de ahí era donde partía su planteamiento. El pensar que no, eso no es verdadero comunismo. Si fracasó, no es verdadero comunismo. Eso no es verdadero socialismo. Típico. Lo dice muchísimo este libro, Daniel. Eso es la otra. Lo que pasa es que eso a mí me parece insustancial, pero es una reiteración cada 3 páginas en este libro. Y díganme ustedes, esa pregunta retórica abierta, ¿no? Si esto es socialismo. Díganme ustedes, hablar de socialismo, si esto, y qué es socialismo para él, pero, si no es lo que ya hemos vivido. Entonces tendría que decirme él, ¿fue socialista el gobierno de Caldera donde él participó? Ah, bueno. Eso es lo que tendría que explicar, ¿no? Por supuesto no lo puede explicar porque igual que Chávez se murió, pero dentro de todo eso, fíjate, ¿no? Fue Teodoro Pekov parte fundamental de la construcción del CNE que en el año 2004 se montó para imponer a través del referéndum revocatorio al chavismo por vía electoral con ese referéndum revocatorio chucuto, porque acuérdate que cuando se crea el acuerdo para designar vía Tribunal Supremo de Justicia las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, una de las personas que estaba negociando, o sea, que era consultado por la oposición para la conformación de ese CNE era Teodoro Pekov. Tanto fue así que el acuerdo se cae cuando ya estaba casi listo, porque se filtra a la prensa que el rector, uno de los rectores principales, iba a ser Eleazar Díaz Rangel. Y eso desató una campaña, por cierto, desde el Grupo El Nacional y desde Globovisión, cuando en un famoso programa el señor, hoy funcionario del gobierno interino, Leopoldo Castillo, el Ciudadano, en su programa Los Ciudadanos, entrevistó a uno de los directores editoriales del Nacional, Nelson Rivera, por cierto, director de Relaciones Públicas del Grupo Derwick. Y allí se pusieron a discutir sobre el tema de Eleazar Díaz Rangel. Y el planteamiento fue, bueno, el que nos llaman el profesor Eleazar Díaz Rangel, yo no soy profesor de quién, porque no soy profesor de nadie. Y ahí ellos se lanzaron por ahí cuesta abajo en esa rodada, y a los 15 minutos ya Eleazar Díaz Rangel había rodado como rector. Pero se escoge un CNE, que es el famoso CNE 2-3, no, 2-2 y uno imparcial. El imparcial era Carrasquero, transparencia. El imparcial era Carrasquero. No, habían 2 imparciales. ¿Quién eran los 2 imparciales? El otro imparcial era Jorge Rodríguez. También salió de la nada. Y estaba Sobella Mejías, Ezequiel Zamora y Oscar Battaglini. Esos eran los 5 rectores, pero se nombró una comisión asesora permanente para la buena marcha del CNE. Y en esa comisión estaban Eleazar Díaz Rangel y Teodoro Pekov. Eleazar Díaz Rangel venía del MAS también. Yo no recuerdo si él estuvo propiamente en el MAS, pero sí estuvo en la izquierda, incluso estuvo preso por golpista, ¿no? En el cuartel de San Carlos, inclusive. Pero más allá de todo eso, el planteamiento ya para terminar es el siguiente. Bueno, esos han sido los teóricos todos estos años de esta política falsaria y prostibularia que plantea que el chavismo no, democracia. Ese es el papá de José Guerra. Ese es el papá de los planteamientos de todos estos balurdos que piensan que no, y mucho cuidado con los golpes. Eso que hace Ramos Alú de decir, no queremos intervención de ningún tipo y de ningún color. Bueno, es que le pones un bigote y es Teodoro. ¿Me entiendes?
O sea, tú ves los planteamientos de tú dices, tú ves a Teodoro no murió, Teodoro se multiplicó. O sea, tú los ves, ¿verdad? En sus grandes amigos, en la forma como expresa soluciones César Miguel Rondón, en las fórmulas que establece esta gente de los medios de comunicación, estos editorialistas, del Carlos Raúl Hernández, esa gente, ¿qué plantean ellos? Bueno, nada, que rendirse, cohabitar, pero el asunto es que no es lo mismo, ellos podían vivir en su mentira, diciendo que el chavismo era una fuerza política, pero ya cuando el chavismo ha sido catalogado internacionalmente como una organización del crimen transnacional, ya no puedes cohabitar sin ensuciarte las manos como un narcocomplaciente. Y ese es el gran drama que ellos tienen ahorita. Por eso es que yo pienso que esta Semana Santa los tipos de verdad deberían ser crucificados. Hay que crucificarlos porque no van a resucitar, que es lo mejor. Porque los tipos de verdad se montaron en una teoría que ya se murió. No camina. Ya se murió. Porque querer cohabitar y creer en el chavismo democrático es creer en la resurrección de los falsos profetas. No lo van a lograr, Neomar. Despídete, y se acabó este programa. Les recordamos a todos los amigos que nos ven que pueden apoyarnos a través de Patreon. Nuestra cuenta en Patreon, la de Daniel es patreon.com/barra, de la F, la mía patreon.com/barra. Lo digo porque lo digo en inglés, lo digo en español. Neo Adolfo, gracias a ustedes por apoyarnos para seguir haciendo contenidos. Además, si ustedes se suscriben a las cuentas de Patreon, pueden recibir tanto El Fin de Político como La Ñapa en adelantado. Por adelantado la pueden ver el viernes en la noche, ya la tienen allí, no tienen que esperar hasta el domingo, hasta casi el mediodía, que es la hora en la que habitualmente la subimos a YouTube. Bueno, gracias por eso, gracias a la gente de Vinostum por apoyarnos como todos los fines de semana con sus maravillosos productos. Ahí está Viñas del Vero, el invitado especial de la emisión del día de hoy. Y sin mucho más que decirles, les mandamos un saludo y hasta la próxima.